Hola a todos, comenzamos con la segunda clase de Dermatología Básica Comisión 2. Mi nombre es Natalia Guevara, voy a estar dictando la primera parte de la clase sobre queratinización. La segunda parte estará a cargo de Paola Budinio Mendoza. Se va a tratar sobre el ciclo celular, la renovación celular y epidermopoiesis. Y por último, Francis Mayo les estará hablando sobre el manto cutáneo, la microbiota y el pH. Comenzamos con queratinización. El queratinocito es la célula principal de la epidermis. Constituye aproximadamente un 90% de la misma. Su función principal es sintetizar queratina y formar la capa córnea luego de un proceso de diferenciación de queratinocito a corneocito. Es decir, el queratinocito a partir de la capa espinosa va a ir diferenciándose hasta transformarse en un corneocito, una célula que ya no tiene vida, ya perdió su núcleo celular y organelas. Y todo este proceso es el que vamos a ver a continuación. Pero antes tenemos que recordar unas organelas muy importantes para poder entender toda la diferenciación que vamos a encontrar en el queratinocito. Estas son los gránulos de queratohialina y los queratinosomas o cuerpos laminados de Otland. Los gránulos de queratohialina se encuentran principalmente en la capa granulosa y los queratinosomas o cuerpos lamelares o cuerpos laminados de Otland se encuentran en las filas superiores de la capa espinosa y en la capa granulosa. En esta imagen vamos a tratar de distinguirlos. Se muestra como ejemplo una célula de cada capa. Recuerden que cada capa tenía su cantidad aproximada de queratinocitos, excepto la célula basal, que siempre una hilera, o mejor dicho, en condiciones normales es solo una hilera. En las superiores van a haber más, pero bueno, esta imagen está a modo de ejemplo. Vamos a ir indicando entonces las diferencias que van a haber entre las distintas capas en el queratinocito. Entonces, dijimos que a partir de la capa espinosa, el queratinocito comienza a diferenciarse. Y vamos a encontrar en las filas superiores de la capa espinosa los cuerpos laminados de Otland. El contenido de estas organelas es de lípidos y enzimas. En la capa granulosa vamos a encontrar también los cuerpos laminados y esta organela distintiva de la capa granulosa, a la que le debe su nombre, que son los gránulos de queratohialina. El contenido de los gránulos de queratohialina es de profilagrina. ¿Y qué va a pasar con estas dos organelas? Bueno, a nivel, o mejor dicho, entre las capas superiores de entre las hileras superiores de la capa granulosa y las primeras de la capa córnea, los cuerpos laminares van a adosarse a la membrana celular para vertir su contenido de lípidos en el espacio interconocitario. Y los gránulos de queratohialina que contienen profilagrina van a transformarse en filagrina a medida que el queratinocito va ascendiendo de la capa granulosa a la capa córnea. Esta profilagrina se va a convertir entonces en filagrina a partir de un proceso de proteólisis, y acá en esta imagen lo tenemos nuevamente diferenciado. Vamos a tratar de hacerle zoom. Bueno, entonces tenemos los cuerpos laminares de Otland que se ven en las capas superiores de la célula que se ven en las hileras superiores de la capa espinosa. Me sale decirlo al revés, mil disculpas.
Y tenemos entonces en las células de la capa granulosa, en el queratinocito de la capa granulosa, los gránulos de queratohialina y también los cuerpos laminares de Otland. En el espacio, entre el límite entre la capa granulosa y la capa córnea, los cuerpos laminares van a vertir su contenido de lípidos al espacio intercorneocitario. Es decir, si bien a los cuerpos laminados los encontramos entre principalmente en la capa granulosa, aunque también en la capa espinosa, su actividad principal va a estar entre la capa granulosa y la capa córnea. Veamos este esquema. Durante la diferenciación, los filamentos de queratina, como el queratinocito va a estar sintetizando justamente queratina, van a aumentar en grosor y en tamaño. A su vez, la profilagrina contenida en los gránulos de queratohialina por proteólisis se va a transformar a filagrina y esta filagrina es la que va a agrupar y ordenar los filamentos intermedios de queratina. De esta manera se va a formar el complejo filagrina-queratina. Por otra parte, tenemos los lípidos de los cuerpos laminados de Otland. Estos son glucosilceramidas, fosfolípidos, colesterol y ácidos grasos. Las enzimas, una vez que estos lípidos se encuentren en el espacio intercorneocitario, van a catalizar reacciones sobre ellos. Por ejemplo, las glucosilceramidas van a transformarse en ceramidas. Y lo importante de esto es que son estos los lípidos que van a formar esa barrera lipídica característica de la epidermis. Va a quedar una composición aproximada de un 45% de ceramidas, 25% de colesterol, 15% de ácidos grasos. Esto en el estrato córneo. Entonces, durante la diferenciación y cornificación se van a dar los siguientes sucesos. Va a cambiar de forma, el queratinocito va a cambiar de forma, se va a ir aplanando, va a haber formación de proteína fibrosa, la queratina. A medida que siga ascendiendo desde la capa granulosa hasta la capa córnea, va a ir desapareciendo el núcleo y las organelas citoplasmáticas. Se va a constituir un complejo amorfo filagrina-queratina intracorneocitario, que es lo que mencionábamos recién, y también se va a formar una envoltura rígida cornificada a partir de proteínas precursoras que vamos a ver a continuación, y también el queratinocito se va a ir deshidratando. ¿Cómo va a quedar entonces constituido histológicamente el corneocito? Por un lado, los filamentos intermedios de queratina, estos que iban aumentando en grosor y tamaño, van a ocupar un 50%. La matriz amorfa interfilamentosa, la filagrina, o sea, vayan relacionando interfilamentosa, están entre estos filamentos. De filagrina entonces 45%. Y la banda marginal cornificada, la envoltura rígida, es lo mismo, va a estar representando un 5%. Entonces, si les preguntamos cuánto representa el complejo filagrina-queratina, va a ser un 95%. Ahora sí, vamos con la envoltura cornificada. La formación de la envoltura cornificada es un proceso complejo que comienza en el cuerpo mucoso de Malpighi.
es decir, en la capa espinosa, a partir de las proteínas precursoras, involucrina, loricrina, cornifinas y creatolinina. Es decir, a partir de la capa espinosa y también en la capa granulosa, vamos a encontrar estas proteínas que van a formar la envoltura cornificada del corneocito. El complejo filagrina-creatina sustituye al citoplasma y al núcleo queratinocitario. Se forma a partir de la profilagrina contenida en los gránulos de creatoialina de la capa granulosa. Es hidrófilo, es decir, que tiene afinidad por el agua. La proteólisis de la filagrina durante la descamación origina ácidos grasos aminados, ácido uracánico, ácido pirrolidón carboxílico y glutamina, que constituye uno de los componentes más importantes del factor natural de humectación. Esto es muy importante. Teníamos la profilagrina que por proteólisis se convertía en filagrina. Y durante la descamación, la proteólisis de la filagrina, o sea, la proteólisis es la destrucción de proteínas. Entonces, la profilagrina contiene monómeros de filagrina y estos monómeros de filagrina se van a terminar de desarmar con la descamación y ahí se va a originar estos ácidos grasos característicos del factor natural de humectación. Pasamos a queratinas. En el hombre se han identificado una treintena de citoqueratinas epiteliales y tricocíticas. Tricocíticas se refiere a las queratinas del pelo. Son los principales componentes proteicos de los filamentos intermedios queratínicos. Los filamentos intermedios queratínicos se disponen de una manera concéntrica alrededor del núcleo y emanando de allí atraviesan el citoplasma y se insertan en la membrana a nivel de los desmosomas y hemidesmosomas. Si recuerdan, la clase anterior teníamos la placa desmosómica en la que se insertaban los filamentos intermedios de queratina. Bueno, estos filamentos entonces están alrededor del núcleo y de allí atraviesan el citoplasma hasta insertarse en estas placas desmosómicas. La cantidad de filamentos aumenta en el citoplasma de las células a medida que ellas progresan de la capa basal hacia la capa granulosa. Como mencionamos al principio, los filamentos, el número y el grosor de los filamentos de intermedios de queratina va a ir aumentando y se van a asociar a los gránulos de creatoialina. ¿Y esto cómo? A través de la filagrina. En el corneocito forman una masa compacta 95% con la filagrina, esto que mencionaba recién. Las células epidérmicas en diferenciación sintetizan una secuencia de queratinas diversas a medida que maduran. Tenemos citoqueratina 5, 14, 10, pero no es necesario que sepan las características de cada una de ellas. Acá vamos a ver cómo se va formando ese filamento de queratina. Para empezar tenemos un monómero de queratina que es la fibra elemental, en la que se encuentra la secuencia de aminoácidos que forma la queratina. Entonces, dos monómeros de queratina, una queratina básica y una ácida, van a formar un dímero de queratina. Dos dímeros de queratina van a formar un tetrámero de queratina. Y una multitud de tetrámeros consecutivos, es decir, un montón de tetrámeros, van a formar un protofilamento. 4 protofilamentos van a formar una protofibrilla. Y 4
protofibrillas se van a trenzar para formar el filamento de queratina. Acá también lo tienen en un gráfico, pero pasa del dímero al protofilamento, o sea, no está la imagen de cómo se forma un tetrámero. Según la composición de la queratina, vamos a encontrar dos tipos, queratina blanda y queratina dura. La queratina blanda se encuentra principalmente en la capa córnea de la epidermis, se descama permanentemente, se asocia a la queratohialina y un 20% de esta proteína es hidrosoluble. Hasta un 20% de la queratina blanda es hidrosoluble. La queratina dura crece continuamente en la uña y en fase anágena en el pelo. No descama, es bastante resistente a los álcalis, ácidos fuertes y solventes orgánicos y es insoluble en agua. Los queratolíticos son agentes que disuelven la queratina. Por ejemplo, encontramos los queratolíticos sulfuro de bario y los tioglicolatos. Estos se usan en las cremas depilatorias. Los tioglicolatos también se encuentran en algunos productos para alisado del pelo. Porque, justamente van a disolver la queratina. Entonces, cuando se usa demasiado demasiados alisados, por ejemplo, no es que se quema el pelo, sino que justamente se va a disolver la queratina y por eso se va a debilitar. Y lo mismo, con una crema depilatoria, cuando ya uno se pasa el tiempo indicado, la piel se puede irritar. ¿Por qué? Porque va a estar, por un lado, disolviendo la queratina del pelo, pero después también va a disolver parte de la queratina de la epidermis, por eso puede irritar y por eso se usa en determinado tiempo que indique justamente el producto. Hay otros queratolíticos más suaves que actúan sobre los córneos desmosomas, que son el resorcinol, el ácido salicílico, la urea y los alfa-hidroxiácidos. Y con esto finalizamos la primera parte de la clase. Los dejo con Paola. Continuamos con la clase viendo los siguientes temas: ciclo celular, epidermopoiesis y descamación. Comenzamos haciendo un repaso de biología recordando el ciclo celular. Entonces, en primer lugar, vamos a mencionar qué es el ciclo celular. Es un proceso que asegura el crecimiento y desarrollo de toda célula, que se representa en la imagen en el sector amarillo medio naranja, que es la etapa de interfase, y que culmina con la formación de nuevas células a partir de una célula madre. Esta es la etapa de división celular representada en la parte amarilla de la mitosis. La etapa de interfase, que es cuando se producen estos cambios en la célula preparándose para dividirse, se divide en la etapa G1, representada en color celeste, la etapa S, representada en color rojo, y la etapa G2, representada en color verde. Después de la mitosis, en la etapa G1, que es de crecimiento postmitótico, la célula tiene tres opciones o caminos que tomar. Uno puede ser abandonar el ciclo y sufrir una serie de transformaciones metabólicas que la van diferenciando o adaptando a su función hasta morir al alcanzar la capa córnea, identificado con la letra D de diferenciación. El otro camino es abandonar el ciclo temporalmente y entrar en latencia o hibernación, donde no se reproduce ni se diferencia, pero
puede volver al ciclo con estimulación. Esta fase es la fase de reposo, identificada con la letra G0, donde vemos que la célula sale del ciclo, donde queda en latencia, y por estimulación la flecha volviendo al ciclo a la etapa G1. Y el tercer camino es seguir el ciclo hasta llegar a la etapa de síntesis. La célula entra en un periodo de síntesis activa de ADN en el núcleo, para pasar a la etapa G2, que es el crecimiento premitótico. Aquí termina estas tres divisiones de la interfase, para pasar a la siguiente etapa, que es la división celular, donde encontramos la mitosis. Esta etapa se subdivide de acuerdo a la división del núcleo, de la célula, y por diferentes subdivisiones y procesos más específicos, quedan como resultado una célula nueva que repite el ciclo. Esta introducción nos sirve para dar paso a la epidermopoiesis, que es la renovación celular epidérmica. La epidermis es un tejido de renovación constante. Su estructura y función dependen de varios procesos, como por ejemplo el mantenimiento de cantidades relativamente estables de células y la diferenciación terminal de queratinocitos a corneocitos. Entonces, en el ciclo celular del queratinocito, una vez terminada la mitosis, como vimos anteriormente, en la etapa G1, este queratinocito postmitótico, como ya lo describimos, puede tomar tres caminos. El primero, la diferenciación y apoptosis en la capa córnea, en la fase de diferenciación. Puede entrar en latencia, en la etapa de G0, o puede pasar a la síntesis activa de ADN hasta llegar a la mitosis nuevamente. En la epidermis normal, estos queratinocitos en división, es decir, los que realizan mitosis, representan aproximadamente un 30% en la epidermis y tienen un ciclo de vida de 200 a 400 horas, en promedio 19 días. Y en caso que sea necesario cicatrizar una herida, aquellos queratinocitos en latencia, en esta fase G0 que habíamos desarrollado antes, por estimulación vuelven al ciclo para realizar mitosis y poder reparar ese daño. La cantidad de células en ciclo de división puede aumentar por acción de agentes como los carcinógenos o por alteraciones de los mecanismos normales que regulan la velocidad de la proliferación. Una vez que la célula deja la capa basal, su tiempo de tránsito normal hasta la capa granulosa inclusive es de 14 días. Y el tránsito a través del estrato córneo hasta que el queratinocito se desprende requiere otros 14 días más. El control de este ciclo celular depende de distintas moléculas, como vemos en la filmina, las citoquinas, factores de crecimiento, catecolaminas, hormonas esteroideas y retinoides. Las citoquinas derivadas de los queratinocitos, como las interleuquinas alfa, interleuquinas 8, interleuquinas 6, desempeñan un papel en la regulación normal de la epidermis, los procesos inflamatorios
y la reparación de heridas en la piel. Los factores de crecimiento regulan el crecimiento epidérmico y la proliferación de la epidermis por mecanismos autocrinos y paracrinos, que son mecanismos de señalización celular. Las catecolaminas influyen en la división celular a través de AMP y GMP cíclicos, que son nucleótidos que están como segundos mensajeros químicos. Las hormonas esteroides actúan a nivel transcripcional dentro del núcleo. Los retinoides son derivados de la vitamina A, regulan el crecimiento, proliferación y diferenciación de las células. Los dos retinoides más importantes en la piel son el retinol y el ácido retinoico. El retinol es utilizado en tratamientos cosmetológicos y el ácido retinoico se utiliza en tratamientos dermatológicos para trastornos de la queratinización y del acné, pero tiene influencias positivas y negativas sobre la diferenciación de los queratinocitos. Los efectos de su uso dependen de su concentración y del estado de la piel. Un tratamiento prolongado puede producir hiperproliferación epidérmica o alterar la barrera de la epidermis. El medicamento isotretinoína es derivado del ácido retinoico y es de uso dermatológico para, como ya mencionamos, afecciones como el acné. Por lo tanto, es muy importante obtener la información en la anamnesis que uno le hace al paciente sobre el uso de este medicamento o tratamientos que haya hecho en algún momento de su vida. Vamos a ver la descamación. La descamación fisiológica se debe a la degradación enzimática de los corneodesmosomas, junto con modificaciones bioquímicas de los lípidos del cemento intercorneocitario y lípidos estructurales de membrana, producidos especialmente por la enzima esteroide sulfatasa. Los corneocitos se mantienen interdigitados en varias capas superpuestas en el estrato compactum, y en el estrato disjuntum se produce la descamación. Así que la capa córnea está compuesta por estos dos estratos, el estrato compactum y le sigue el estrato disjuntum, que es donde se produce esta descamación. El equilibrio, estas son características de la epidermis respecto a la descamación que estamos hablando. Por ejemplo, el equilibrio dinámico o autorregulación. En el tejido epitelial, el porcentaje de proliferación celular en estado estable debe igualar al porcentaje de la pérdida celular de la superficie para mantener la integridad del tejido. En la epidermis existe un mecanismo perfecto de autorregulación entre la cantidad de corneocitos que se descaman y las células que entran en mitosis. De esta forma se mantiene constante el grosor de la epidermis, es decir, que la proliferación de las células basales está regulada según el espesor de la epidermis. Por eso es tan importante no realizar exfoliaciones con mucha frecuencia, ya que la pérdida excesiva de corneocitos va a estimular a las células de la capa basal a realizar mitosis y, como consecuencia, llevar al engrosamiento de la piel. Otra característica que tiene la descamación es fisiológica, es máxima a las 2 AM y la descamación mínima se da entre las 12 y 14 horas. Además,
hay factores que intervienen en la descamación, que son el calcio extracelular, las citoquinas TNF y los gangliósidos. El calcio extracelular, además de tener múltiples funciones en nuestro cuerpo, es requerido por la epidermis en baja concentración para estimular la proliferación de queratinocitos y para la formación de desmosomas. Pero a su vez, una concentración más alta inhibe la proliferación y activa enzimas como la transglutaminasa, que destruye los corneosomas. Entonces, ¿cómo es que el calcio puede estimular la proliferación a bajas concentraciones e intervenir en la descamación en altas concentraciones? La respuesta es que en la epidermis existe un gradiente de calcio que va aumentando desde la capa basal hasta las filas superiores de la capa granulosa. Además, la citoquina TNF, además de estimular la diferenciación, también inhibe la proliferación. Los gangliósidos pueden inducir la formación de la envoltura cornificada, aumentar la actividad de la transglutaminasa, que es la que destruye los corneodesmosomas. En esta imagen se ve representado el tiempo de transición del queratinocito. Desde que deja la capa basal, se va diferenciando hasta la capa granulosa, periodo que dura 14 días. Y otros 14 días desde que pasa por el estrato compactum y estrato disyuntum de la capa córnea hasta desprenderse. Entonces estamos viendo los queratinocitos desde la capa basal, cómo se van diferenciando hasta llegar a capa córnea con sus dos estratos y llegar a la descamación del corneocito. Así terminamos con este segmento de la clase. Bueno, y para finalizar la clase vamos a ver la parte de manto cutáneo, microbiota y pH. Esta parte es muy importante porque constituye la barrera de nuestra piel, la barrera de protección de nuestra piel. Entonces, dicha barrera está compuesta por el manto cutáneo, manto hidrolipídico, barrera epicutánea, tiene varios nombres, depende de la bibliografía y de los autores que estén leyendo. Después, la flora cutánea o microbioma, que son el conjunto de microorganismos que conviven en nuestra piel, la capa córnea, el pH y la melanina. El manto cutáneo está formado por el manto aéreo y el manto hidrolipídico. El manto aéreo está formado por anhídrido carbónico, más conocido como CO2, y vapor de agua, y el hidrolipídico está formado por la fase acuosa y la fase oleosa de las secreciones de nuestras glándulas sebáceas y sudoríparas. Acá podemos ver el modelo de ladrillo y cemento, que es de PM Elías, data de 1983, y esto lo que dice básicamente es que los corneocitos son los ladrillos y el cemento vienen a ser todas las sustancias, el cemento intercorneocitario, vienen a ser todas las sustancias que resultan de la degradación de los queratinocitos. Todo el proceso que explicó Nati al principio de la clase va soltando sustancias, va liberando sustancias, y estas sustancias se convierten en el cemento o en la sustancia cementante de los corneocitos en la capa córnea. Esto constituye dos compartimientos, el hidrófobo intercelular y el hidrófilo intracelular, es decir, por dentro de la célula, intracelular es hidrófilo, tiene afinidad por el agua, y por fuera de la célula es hidrófobo, es decir, no tiene afinación por el agua. Por lo tanto,
va a formar una parte muy importante de la impermeabilización de la capa córnea. En este gráfico podemos ver un poco la formación de los lípidos. Acá podemos ver los cuerpos lamelares, era todo lo que explicaba Nati, que se van degradando y van formando el cemento intercorneocitario. Podemos ver los desbosomas, las citoqueratinas, los gránulos de queratohialina en la capa granulosa, y las citoqueratinas creo que también ya se las mostré. Entonces, esto es como un gráfico de lo que va ocurriendo a medida que los queratinocitos se van degradando y deshidratando hasta llegar a la capa córnea, donde forman este llamado formato de ladrillos. Después vamos a hablar del complejo amorfo filagrina-queratina. Este complejo es el que se forma en el proceso de queratinización, como les había explicado Nati, sustituye al citoplasma y al núcleo queratinocitario, y se forma a partir de la profilagrina contenida en los gránulos de queratohialina de la capa granulosa. Este complejo es hidrófilo, es decir, tiene afinación por el agua. Podemos ver acá en el gráfico cómo se va formando la cubierta amorfa con la involucrina y los lípidos y las células queratinizadas. Después tenemos la humedad de la piel, que se forma con humectantes e hidratantes en la capa córnea. Podemos ver un gráfico, este gráfico también representa la piel de una forma diferente. En la capa hidrolipídica podemos ver que hay una emulsión o algo semejante a una emulsión que puede ser agua en aceite o aceite en agua. Esto es a nivel de la epidermis, y tenemos agua exógena, tenemos la transpiración que viene desde la hipodermis por la glándula sudorípara, la evaporación de agua que viene directamente desde la parte interna de nuestro cuerpo. Tenemos los lípidos intercorneocitarios, los corneocitos, tenemos agua enlazada, agua libre, por acá tenemos más agua, acá también tenemos más agua, y los glucosaminoglicanos como el ácido hialurónico, que está entre la epidermis y la dermis. El factor natural de humectación está formado por aminoácidos libres, ácido pirrolidón carboxílico, o más simple y conocido como PCA, por urea, glucosamina, iones de sodio, potasio, calcio y magnesio. El estado de hidratación normal de la piel depende fundamentalmente de tres circunstancias. La primera va a ser la velocidad del paso transepidérmico de agua, si es más rápido o más lenta la perspiración insensible. La segunda van a ser los factores ambientales como la humedad, la temperatura, viento. Como les mostraba en el gráfico anterior, la temperatura exógena, el agua exógena, perdón. Esto va a determinar la velocidad con la que se evapora el agua y la capacidad del estrato córneo para retener el agua mediante el factor natural de humectación. Es decir, la capacidad de la capa córnea de ser impermeable, tanto para la entrada como para la salida de sustancias externas o internas, según sea el caso. Y esto va a depender de lo bien formado o constituido que esté nuestro factor natural de humectación. Para la restauración de la barrera cutánea podemos aplicar humectantes o hidratantes. Dentro de los humectantes, recordemos que los humectantes son las sustancias que impiden la pérdida de agua de nuestra piel. Podemos encontrar los petrolatos, la lanolina, los aceites minerales y los derivados siliconados. Y como los hidratantes podemos encontrar la urea, la glicerina, el propilenglicol, el ácido pirrolidón carboxílico, el colágeno, la vitamina A, la vitamina E y el ácido hialurónico. Recordemos que estos últimos, los hidratantes, son sustancias que aportan contenido acuoso a nuestra piel, a diferencia de los humectantes, que lo que hacen es evitar que este contenido acuoso se vaya de nuestra piel, se escape. Después tenemos la flora cutánea. Tenemos una cantidad de microorganismos conviviendo en nuestra piel bastante grande, pero lo más importante
son los que están acá, son los que debemos saber y reconocer, aunque los nombres son un poco complicados. Las bacterias más frecuentes son los micrococos, la Corynebacterium sp, la Propionibacterium agnes, que es muy importante porque es la base de una patología que vamos a trabajar en conjunto con los dermatólogos, pero la vamos a trabajar bastante. Y la Granulosum. También hay algunas bacterias gram negativas, y después tenemos los hongos como el Pityrosporum. En este gráfico podemos ver un poco la forma de los estafilococos, de las corinobacterias, de las bacterias propiónicas y de los micrococos. De igual forma, esto lo van a ver con mucho más detalle más adelante en microbiología. Después, acá nos dice que tenemos en promedio 44 especies de bacterias conviviendo en nuestra piel, y la zona que menos cantidad de bacteria tiene es acá detrás de las orejas, que tiene aproximadamente 19 especies de bacterias. Acá nos explica algo muy importante, dice, como resultado de una enfermedad o del uso excesivo de jabón, antiséptico o no, ya lo vamos a ver un poquitín más adelante, la flora normal de la piel puede desequilibrarse y las defensas cutáneas bajan. Si yo utilizo excesiva cantidad de algún tipo de jabón o higienizo por exceso mi piel, la flora cutánea, al igual que el pH, que también ya lo vamos a ver, se va a desequilibrar, y eso va a constituir un riesgo para mi piel porque la barrera de protección de nuestra piel está desequilibrada. Las funciones positivas de las bacterias, a veces uno dice, uy, bacterias en la piel, eso es como raro, pero no es raro. Como les dije, tenemos un total de 44 especies que pueden convivir en nuestra piel, algunas en mayor medida y otras en menor medida, pero en general esto va a tener un efecto positivo, porque en principio estas bacterias van a impedir la proliferación de otras bacterias, y además son las responsables de formar el olor característico de cada persona. pH, acidez y alcalinidad. El pH es el potencial de hidrógeno que tiene nuestra piel. El pH se mide de 0 a 14, siendo 7 el pH neutro, 0 el pH más ácido y 14 el pH más alcalino. La piel tiene aproximadamente un pH de 5.5. Puede variar, depende de la zona del cuerpo, depende si eres hombre o mujer, si eres más joven o estás más grande. Varía, depende de las circunstancias y depende del momento de la vida. Pero aproximadamente es 5.5, es el pH, digamos, fisiológico de nuestra piel. Acá vamos a ver un poco los pHs de los productos cosméticos y cómo actúan en nuestro organismo. Tenemos que los productos depilatorios tienen un pH aproximadamente de 12 a 14, es decir, son sumamente alcalinos, y al momento de aplicar estos productos en nuestra piel, estamos alcalinizando nuestra piel, lo cual hace que se puedan proliferar bacterias no deseadas, porque ya vimos que tenemos algunas bacterias que sí son positivas. El desodorante puede variar de 1.5 a 12.5, son desodorante capilar, perdón. Puede variar muchísimo, pero los productos para ondular el cabello van de 9 a 10.5, las tinturas 9.5 y los cosméticos para alisar el cabello de 8.5 a 10.5. Fíjense que estos últimos tres son todos bastante alcalinos porque la fibra del pelo también es ácida, y lo que hace la alcalinidad de un producto es abrir la hebra del pelo para introducirse en la parte más interna y así lograr el objetivo, o teñirlo, ondularlo o alisarlo. Entonces, esto evidentemente nos daña nuestra fibra capilar porque queda como la fibra abierta. Un poquito más abajo tenemos los enjuagues y acondicionadores con un pH más ácido que se van a encargar de cerrar en la medida de lo posible esta hebra del pelo para devolverle la suavidad y la soltura que puede llegar a tener. Después tenemos los jabones en barra, que era lo que les comentaba anteriormente. Tienen un pH entre 8 y 10, puede variar. Existen jabones en barra que pueden tener un pH más amigable o más parecido al pH de nuestra piel, pero en general los productos de supermercado y de farmacia tienen un pH de 8 a 10. Entonces, como ya les expliqué, aplicar un producto alcalino sobre nuestra piel que es ácida puede generar
la proliferación de bacterias y el desequilibrio de nuestra barrera de protección. Los shampoos pueden tener entre 6 y 7. Los jabones Sindet en general tienen 7. Son jabones, los productos Sindet son neutros, pero existe una gran variedad de Sindet ácidos y más parecidos con nuestra piel. Cada vez va avanzando más la tecnología y van avanzando más los estudios y se van generando mayor cantidad de productos que tengan un pH amigable. Los geles tienen de 6 a 7. Las cremas y lociones faciales y corporales tienen entre un 5 y un 6. Y el gel de ducha tiene entre un 3 y un 4. Y con esto finalizamos lo que sería la clase de hoy. A ver, sí, finalizamos la clase de hoy. Espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta la pueden dejar por los canales regulares. Y nos vemos en la próxima clase.